Quien me acompaña hoy en esta mesa pudiera tal vez ganarse el récord de haber dicho más y escrito más la palabra democracia, porque prácticamente toda su vida la ha dedicado al estudio y al impulso de la democracia en México. Por eso me da mucho gusto tener aquí en esta mesa a José Isaac Woldenberg Karakovsky, conocido por supuesto en todo el país y fuera del país como José Woldenberg, quien fue titular, presidente del Instituto Federal Electoral, en la primera ocasión que realmente ese instituto tuvo una vida ciudadana, una vida independiente. Muchas gracias por acompañarme este día, José Woldenberg. Gracias por la invitación, es un gusto. ¿Sí podrías llevarte el récord de haber dicho la palabra democracia, haberla escrita tal vez? No, yo creo que es una palabra de uso corriente, que mucha gente usa, pero que acabó imponiéndose en México por una necesidad. México es un país muy grande, plural, contradictorio, masivo, y para que su diversidad política e ideológica pudiera coexistir y competir de manera institucional y pacífica, pues era necesario construir un sistema democrático, porque esa diversidad política simple y sencillamente pues no cabía ni cabe bajo el manto de una sola organización, de una sola ideología, de un solo diagnóstico. Y yo creo que de ahí la pertinencia del término democracia. Que era un término muy fugaz, muy que se nos escapaba en México, se nos escapó en México durante buena parte de nuestra historia, ¿no? O sea, era un término del que se hablaba, pero que no se practicaba. Por ejemplo, la Constitución del 17 pues habla de una república democrática, federal, representativa, pero no basta establecerlo en el máximo código normativo, es necesario que existan las condiciones institucionales y políticas. Y creo que lo que faltaba en México, digamos ya por los años 70, 80 del siglo pasado, pues era la construcción, por un lado, de un sistema de partidos políticos fuerte y arraigado, a través del cual se canalizara y se identificara la diversidad política, y un sistema electoral que pudiera dar garantías de imparcialidad y de equidad al conjunto de los actores en materia electoral, ¿no? Quisiera irme un poco para atrás. ¿Cómo llega el concepto a José Woldenberg, o José Woldenberg, cómo llega el concepto de democracia? Porque tú vienes acarreando una historia de participación desde la universidad en estos temas, desde la formación sindical, la lucha porque la universidad también fuera un espacio abierto al debate, a la discusión de las ideas. ¿Recuerdas cómo se fue forjando en ti esta idea de hacer algo por la democracia? Digamos, de manera práctica, mi primera incursión seria, digamos, en el terreno de la política fue a través del sindicalismo universitario. Allá por los años 70, yo empezaba a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y un grupo de profesores puso sobre la mesa la necesidad de organizar a los trabajadores académicos de esa universidad. Que ahorita suena lógico, pero en aquel tiempo era impensable que una universidad tuviera un sindicato. Lo que sucedió es que la universidad había sido sacudida por crisis muy fuertes. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 1971, si mal, espero no estar equivocado, pues un grupo de normalistas encabezados pues, por dos vándalos que eran Mario Falcón y Castro Bustos, tomó la rectoría de la UNAM. En aquel entonces el rector era el doctor Pablo González Casanova. Y estas personas se quedaron ahí en el sexto piso de la rectoría un buen número de semanas. Y lo que estos profesores detectaron es que una universidad tan fuerte, tan importante, tan estratégica, era excesivamente frágil ante los embates pues, de una pandilla de porros, de delincuentes. Sí, bueno, y lo que sucedía, y era muy marcado, era que no había una reacción ni del universo estudiantil, ni del magisterial, ni de los trabajadores académicos. Entonces, por esas fechas también, los trabajadores administrativos habían estallado una huelga en demanda del reconocimiento de su sindicato, que fue el STEUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, en demanda de un contrato colectivo de trabajo. Y lo habían logrado.
Entonces, de alguna manera le habían puesto un ejemplo a estos profesores que dijeron, bueno, los profesores tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nos une, más allá de nuestra ideología y demás? Pues que todos somos trabajadores y que pues vale la pena tratar de que las condiciones de trabajo se negocien de manera bilateral entre las autoridades y la representación de los profesores. Pero no solo eso, o sea, ese sindicato surge con un aliento no solo gremial. Dice, y este sindicato, una de sus metas es la defensa de la universidad pública, precisamente ante estos embates. Y claro, también se pensaba que a través del sindicato se podían tender puentes de comunicación con otras organizaciones de trabajadores. Que en ese tiempo era una necesidad también imperante, de que había que generar, digamos, tejido social y contacto social. Había que, digamos, nosotros partíamos de la idea de que el peso específico de los trabajadores no gravitaba con suficiencia. Entonces yo me sumé a ese proyecto y era también un sindicalismo muy crítico del sindicalismo oficial. ¿Por qué? Porque según nuestro diagnóstico, en la mayor parte de los sindicatos oficiales se había conculcado la democracia. Es decir, no respondían estas organizaciones a las necesidades de los trabajadores, sino que de alguna manera la falta de democracia hacía que las mismas organizaciones tuvieran una dinámica marcada por, digamos, las aspiraciones de su burocracia, de la burocracia sindical. En aquel entonces se hablaba de los líderes charros, etcétera. Que era más un sindicalismo de control, más que de representación. Exactamente, era un sindicalismo, insisto, que no respondía a las necesidades de los trabajadores y que pues, nosotros veíamos con distancia crítica. Entonces, en el sindicato que nosotros formamos, que fue el Sindicato del Personal Académico de la UNAM, intentamos que su estructura y sus estatutos fueran auténticamente democráticos. Entonces, esa fue prácticamente la vía por la que yo entré al tema de la democracia. No era todavía la democracia en términos políticos, de régimen de gobierno, ¿no? Era una democracia gremial. Exactamente. Digamos. Pero también en esa etapa te tocó empezar a conocer también que la democracia no era pureza absoluta, que no era todo bondad, que no era, digamos, que costaba trabajo la democracia, ¿no? Digo, recuerdo, por ejemplo, de esas épocas, pues ese asambleísmo de días y días y días y nos declaramos en sesión permanente y seguían los debates. O sea, que la democracia tenía un costo, digámoslo de una manera. Sí, bueno, siempre era un costo menor al autoritarismo. Sí, claro, siempre. Pero sí son, digamos, en cada una de las facultades, escuelas, SHs, preparatorias, pues la máxima autoridad era la asamblea. Sí. Pero de esa asamblea nombraba a un comité ejecutivo. Es decir, también éramos conscientes de lo que acabas de decir, es decir, hay un momento para la deliberación, hay un momento para la expresión, hay un momento para que los diferentes puntos de vista pues escuchen unos a otros, pero también hay un momento para votar, para decidir y para ejecutar. Y creo que en aquel, pues no experimento, en aquel sindicato las cosas funcionaron, digamos, de manera adecuada. Luego nos fusionamos con el sindicato del personal administrativo, creamos el UNAM, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Y ahí empieza también, digamos, como a gestarse con mayor fuerza la discusión hacia afuera, o sea, la discusión académica, la reflexión académica y la reflexión y el debate sobre pues que al país le hacía falta muchísimo para decirse democrático, ¿no? Bueno, por aquellos años, unos años con posterioridad, hay que recordar, México fue unas elecciones, las de 1976, con un solo candidato presidencial en la boleta, la del licenciado López Portillo, que había sido postulado por el PRI, el PPS y por el PAN. El PAN, en aquel entonces, por problemas de carácter interno, no pudo postular como lo venía haciendo un candidato propio. Y el Partido Comunista Mexicano lanzó la candidatura de Valentín Campa. La primera candidatura de un partido comunista. Bueno, el partido pero comunista. la lanzó, pero no tenía registro. Sí. Entonces, aunque se esforzó el PC y su candidato, viajaron por el país, hicieron actos, entraron en contacto con unos y con otros, al final sus votos no se contaron, ¿no? Pero, digo yo, era una enorme paradoja, porque el mundo electoral era un mundo de unanimidades, o de aparentes unanimidades,
Y mientras en el país se vivió una enorme conflictividad. Son los años de conflictos en las universidades públicas de Sinaloa, de Guerrero, de Puebla, de Oaxaca. Son años de invasiones de tierras en diferentes partes del país. Son los años de la llamada insurgencia sindical. Sí, los electricistas democráticos, Vallejo. Los médicos es un poco anterior, pero hay esa conflictividad. Sí. Bueno, son los años en el que surge una guerrilla urbana, una guerrilla rural. Son los años en el que surgen nuevas publicaciones, nuevos partidos. Y México, aparentemente, era un mundo de unanimidades. Era un mundo ideal. Sí, bueno, yo digo que eso fue lo que generó que en 1977 el presidente López Portillo le dijera a su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, hay que hacer una reforma política, pues para tratar de tender puentes, digamos, entre el mundo institucional y el mundo verdadero. Sí. Y ahí nosotros mismos, desde el sindicato, empezamos a hacer una reflexión, pues, de lo que estaba sucediendo en la política mexicana. Creamos, gente que veníamos del sindicalismo universitario, junto con los nucleares, con algunos grupos de compañeros que trabajaban en el campo, con algunos electricistas que habían participado con don Rafael Galván en la Tendencia Democrática, hicimos una agrupación que se llamó el Movimiento de Acción Popular, que pues tenía la intención de convertirse en un partido político y de que, dadas las nuevas circunstancias, pues era muy importante atender la esfera electoral. Sí. Y cuando hicimos el MAP, el Partido Comunista Mexicano, junto con el PMT y otras organizaciones, empezaron a trabajar para hacer un partido unificado de la izquierda de entonces. Y entonces nosotros resolvimos entrarle a ese proceso, y de ahí salió el Partido Socialista Unificado de México, que es, hasta donde yo entiendo, pues el primer intento contemporáneo de hacer un partido que le diera cabida, pues, a la diversidad de izquierdas que existe en nuestro país. Tengo que hacer un primer corte, y ahora que regresemos me gustaría que continuáramos con esta parte, porque luego, bueno, pues tú empiezas ya a participar políticamente en este nuevo ambiente, en este nuevo entorno político de México, de competirle ya al PRI en serio. Exactamente. Ahorita que regresamos. Claro. Continúo con José Woldenberg platicando sobre este lento, difícil, pero constructivo camino de la democracia en México. Platicábamos, pues, de tu primera experiencia en la parte de la construcción de un sindicalismo universitario en la UNAM. Pero bueno, nos contabas, pues llegó el momento de la reflexión también de, pues hay que irnos a la democracia completa, a la democracia general del país. Y como hombre de izquierda, bueno, pues tu primera incursión en la participación en un partido de izquierda, el PSUM, que, bueno, parecía que iba a ser la primera gran experiencia competitiva realmente de la izquierda en México, ¿no? Bueno, esa era la idea. Sí. Quizá también en esa experiencia nos dimos cuenta de nuestro tamaño real, ¿no? Es decir, el Partido Comunista Mexicano va a sus primeras elecciones en 1979 y obtiene algo así como el 5%. El Partido Socialista Unificado de México va a sus primeras elecciones presidenciales en 1982 con la candidatura de Arnoldo Martínez Verdugo. Y si mal no recuerdo, nuestra votación fluctuó entre el 3 y el 4%. ¿Por qué? Porque ya para esas elecciones, además del PSUM, estaban en la boleta el PPS, el PST, el PRT. Es decir, había una dispersión de la izquierda muy grande. Entonces, aún con la construcción del PSUM, la necesidad, decíamos nosotros, de buscar un partido que unificara toda la izquierda, pues estaba en la orden del día. Sin embargo, también hay que decirlo, en esos primeros años, la izquierda empezó a ganar algunos municipios. Empezó a ganar, si se quiere, por goteo. Recuerdo que el primero que ganó el PC fue Alcozauca, en la montaña de Guerrero. Pero luego ya en los 80s, pues una ciudad como Juchitán, aliado con la COSEI. Como seguramente muchos saben, pues Juchitán es la segunda ciudad de Oaxaca. Sí. O sea, era un avance muy, muy lento, muy pausado, insisto, casi por goteo, pero pues
la izquierda independiente estaba explotando todos los derechos y todas las libertades que ofrecía la Constitución y el nuevo marco legal. Entonces, eso fue una experiencia muy importante. Ahora, los conflictos postelectorales que a cada momento se presentaban hizo necesario que se realizaran sucesivas reformas electorales. Es decir, la de 77 tuvo una enorme importancia porque abrió la puerta para que corrientes político-ideológicas a las que se mantenía segregadas del mundo institucional electoral pudieran entrar. Pero por supuesto, una vez que ahí se estaba entra... la izquierda y la derecha radicales. Bueno, porque también la derecha radical tiene yo creo que un izquierda camino. radical, pues no, ¿no? Y la derecha, bueno, estaban los sinarquistas, Sí. ¿no? A través del PDM. Del PDM. Pero, digamos, lo interesante de esa reforma es que pretendió que la diversidad política e ideológica que existiera en el país tuviera su expresión en el mundo institucional. Y eso fue una gran cosa. La representación proporcional. Exactamente. Por ejemplo, con la reforma a la Cámara de Diputados, pues, para inyectarle una cierta pluralidad. Pero por supuesto que una vez que estas fuerzas estuvieron ya en la boleta, pues no se iban a conformar con eso. Lo que ahora demandaban o demandábamos era imparcialidad en el proceso electoral y equidad en el proceso electoral. Y eso no se logró sino hasta los 90. Fue necesaria, por ejemplo, la crisis electoral de 1988, en donde, yo digo, son las primeras elecciones presidenciales realmente competidas del México moderno, Sí. con la candidatura del ingeniero Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. Y yo siempre he dicho que esas elecciones nos trajeron una buena noticia y una muy mala. La buena noticia es que según los resultados electorales, incluso los oficiales, que creo yo estuvieron maquillados, pero incluso los resultados oficiales, lo que nos decía es que México ya no cabía bajo el manto de una sola organización partidista y que había fuerzas, digamos, alternativas al oficialismo. Esa fue, digo yo, la buena noticia del 88. Y una ciudadanía que ya se quería deshacer también de esto, pues, ¿no? O una sea, ciudadanía que fue a las urnas y votó, unos por el PAN, otros por el Frente Democrático Nacional y otros por el PRI. sí, porque también ahí hay que recordar la muy buena cosecha electoral del PAN con Cloutier. Sí. Que se dio también para... Pero, digamos, incluso pues, en los términos oficiales era la primera vez que un candidato del partido oficial había ganado con algo así como el 50% de los votos. Quiere decir que de cada 2 mexicanos, uno había votado por ellos y otro por la oposición. Y eso según las cifras oficiales. Sí. Entonces, esa fue la buena nueva, pero la mala, decía yo, fue que nos dimos cuenta también de que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados de esa elección. Y vivimos una crisis de enormes dimensiones. Afortunadamente, digo yo, desde el gobierno, desde las oposiciones, se tomó nota y se llegó al acuerdo que México no podía ir a unas nuevas elecciones federales con las mismas instituciones y las mismas normas del 88. Y es cuando viene la reforma que crea el IFE, al Tribunal Federal Electoral. Es decir, hay toda una movilización en nuestro país porque lo que reclama es sí, elecciones sí, pero hombre, pero que se cuenten bien los votos, que gane el que gane. Digo. Que fue un gran paso, digo, fue una gran reforma. Yo digo que la reforma de 1989-90, que creó al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral, es una reforma muy importante. Sí. Ahora, es una reforma que se hace bajo presión, ¿no? Es decir, aquellas movilizaciones del 88, pues digamos, nadie les podía dar la espalda. Y digo que lo que honra en esa circunstancia al gobierno y a las oposiciones, pues es darse cuenta de que es necesaria una nueva reforma más profunda. Sí. Y esa es la que se hace en 89-90. Y el ciclo acaba, porque ahí hay otras 2 reformas intermedias, en 1996, con una reforma que ya no solamente trata de apuntalar a las instituciones que tienen que organizar y resolver los conflictos electorales, sino que además trata de resolver el importantísimo problema de las condiciones de la competencia. Porque, por ejemplo, las elecciones de 1994, comparadas con las del 88, los votos se contaron bien. Sí, ya. Se contaron bien. Ahí ya no estuvo el problema. Pero ¿dónde estuvo el problema? Que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente inequitativas. Yo recuerdo, yo ya era consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral, que fue la primera vez que se hizo una fiscalización sobre los recursos que habían utilizado los partidos en la elección de 94. Y aquella comisión de consejeros, pues, probamos algo que todos sabían,
pero que por primera vez una autoridad certificaba. Y era que de cada 10 pesos que se habían gastado en esa contienda, 8 los había gastado el PRI y 2 el resto de los partidos. Es decir, que las condiciones de la competencia eran tan marcadamente asimétricas que era muy difícil hablar de una contienda democrática. Hay que recordar que el propio presidente Zedillo, con posterioridad, reconoció que eso había sucedido. Entonces, la reforma del 96 lo que intentó es crear condiciones equitativas de la competencia, y para eso los legisladores pues tomaron 2 palancas muy poderosas. ¿Cuáles? El dinero y el acceso a los medios masivos de comunicación. Y yo digo que ahí se cerró un ciclo, porque a partir de las elecciones de 97 pues tuvimos elecciones, digamos, imparciales, equitativas, y el resto pues lo fue haciendo la gente al votar. En algunas regiones del país ganaba A, en otras regiones del país ganaba B, en otras ganaba C. Hemos vivido fenómenos de alternancia en los municipios, en los gobiernos locales, en el gobierno federal. Hoy tenemos una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores donde nadie tiene la mayoría. Y bueno, ¿quién ha forjado ese mundo plural de la representación? La gente votando. Y eso creo que es importante. Sí, porque hay quienes quieren ver que las cosas no han cambiado. Hay quienes siguen pensando que seguimos viviendo en la barbarie política de la antidemocracia o de la falta de democracia. Pero como que a veces pierde de vista, tal vez porque luego nos vamos acostumbrando a vivir las cosas, pues todo lo que ha pasado, todo lo que se ha cambiado y lo que ha costado llegar a esto, ¿no? Y creo que tocas un punto muy importante. Es decir, yo estoy convencido que en México la mayor parte de la gente no se ha apropiado de ese proceso de transformación, que incluso no lo valora. Pero creo que cualquier observador medio de la política mexicana pues lo debería reconocer. Por ejemplo, pasamos de un sistema de partido hegemónico, como lo llamó un académico como Giovanni Sortori, a un sistema de partidos equilibrados. Pasamos de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. Ahora, ¿qué sucede cuando hay elecciones competidas y partidos fuertes? Pues que se van retroalimentando. Y entonces el mundo de la representación cambió de ser un mundo de la representación monocolor a ser un mundo de la representación plural lleno de pesos y contrapesos. Yo he repetido, hay mucha gente que dice, es que se trató meramente de un cambio electoral. Pero quien dice eso, pues no entiende que lo electoral tiene una centralidad apabullante. Es decir, a partir de ese cambio, por ejemplo, la presidencia de la República se modificó. Nosotros tenemos una presidencia casi omnipotente. Y hoy tenemos una presidencia acotada por otros poderes constitucionales. Teníamos congresos subordinados a la voluntad presidencial y hoy tenemos una Cámara que se explica por su correlación de fuerzas y por la mecánica entre sus componentes, porque nadie tiene mayoría. Entonces, esos son cambios. Ahora, hay un enorme desencanto, eso sí es cierto. Y creo que tenemos que preguntarnos, pues, cuáles son las fuentes que nutren ese desencanto. Y ese ya es un tema, pues, que creo que se nos está imponiendo hoy, como el tema del tránsito democrático se nos impuso en los años 80 y 90. Creo que ahora que lo que tenemos que reflexionar es por qué tanta gente abomina de los partidos, de los políticos, de los gobiernos, de los congresos. Yo creo que ese es el gran asunto, sobre todo si lo que queremos es robustecer o fortalecer el sistema naciente democrático. Porque hoy tenemos una germinal democracia, pero se puede erosionar. No hay ninguna ley de la historia que diga que esa es la desembocadura. Entonces, este malestar que hay con los instrumentos que hacen posible la democracia a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque pues, la gente tiende a despreciar a los partidos, insisto, a los políticos, a los congresos, a los gobiernos. Pero hay que decir, no existe democracia sin partidos, sin políticos, sin gobiernos y sin congresos. Y sin ciudadanos. Bueno, sin ciudadanos se supone que los ciudadanos que realmente asuman la responsabilidad democrática. ¿no? Y los ciudadanos en el sentido, bueno, se supone que en democracia el actor de la democracia son los ciudadanos, ¿no? Pero hay como, de nuevo, una ruptura entre el mundo de la política institucional y el sentir ciudadano. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde proviene esto? Y tengo pues respuestas, si se quiere, provisionales, ¿no? Yo creo que ha afectado mucho al aprecio a esta germinal democracia. En primer lugar,
la falta de un crecimiento económico importante. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece a las tasas que ha venido creciendo en los últimos años, pues no se genera el empleo formal necesario, lo único que crece es la informalidad y, por ejemplo, muchos jóvenes pues no encuentran un espacio en el mercado laboral formal y tampoco encuentran un espacio en las instituciones de educación superior. Entonces, esa falta de crecimiento económico yo creo que es una inyección de malestar pues, muy comprensible. Luego, tenemos el problema de nuestras ancestrales desigualdades. Eso la CEPAL lo ha venido repitiendo. Ellos decían, el problema en América Latina es que esas desigualdades lo que hacen es que las personas no se sientan incluidas en un proyecto común. Y la desigualdad lo que genera son tensiones y rencores muy fuertes. Entonces, si no atendemos esa dimensión, la de las desigualdades, pues creo que también esa es otra inyección del malestar. Para no hablar de cosas más visibles y que están en la prensa, por ejemplo, la corrupción y la impunidad. Sí. Es decir, yo creo que nada altera y pone de mal humor y con razón a las personas que documentar todos los días fenómenos de corrupción que quedan impunes. Esto hace que se vea en las instituciones pues, no lo que son o lo que deberían ser, ¿no? Un referente para la vida en común, sino se les ve con una distancia crítica muy grande. Es más, en materia de corrupción yo he dicho que no sé si hoy hay más corrupción que en el pasado, no lo sé, pero lo que sí sé es que hoy tiene más visibilidad pública y menos tolerancia social. Y hay más visibilidad pública precisamente porque el proceso democratizador ha avanzado. Es decir, cuando el partido A sabe que el partido B o una de sus gentes cometió corrupción, pues lo hace público. Y a la inversa, ¿no? Los medios hoy tienen márgenes de libertad mucho más grandes. Hay un conjunto de ONGs que les preocupa y con razón los asuntos de la prensa les da más cabida. Entonces, hay una mayor visibilidad y creo que la gente tolera menos. Esos dos fenómenos son muy interesantes y ojalá se puedan activar para combatir la corrupción, pero eso también ha ido haciendo que la adhesión hacia los instrumentos de la democracia se vaya erosionando. Y el cuarto factor, diría yo, es la violencia. Es decir, hemos vivido una espiral de violencia muy grande que ha afectado a miles y miles de mexicanos, pero incluso a quienes no nos ha afectado, vivimos a veces con la sombra de la violencia instalada en nuestra vida. Lo tenemos en la mente todo el tiempo. Todos los días se habla y se ve y se lee sobre la violencia. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, claro, estoy hablando aquí sí del Paleolítico inferior, pero en mi infancia los niños estábamos en las calles. Sí, claro. Hoy, por ejemplo, pues, se ven pocos niños solos en las calles. Yo creo que tenemos ya la mentalidad permanente de la inseguridad. Tengo que hacer un corte, un segundo corte, y me gustaría, ahora que regresáramos, que platicáramos un poco sobre tu paso por el IFE. Okay. Y lo que significó ese primer Instituto Federal Electoral con independencia real y lo que significó la transición del poder, el primer triunfo de un partido diferente al PRI. Ok, sí, claro que sí. Continúo con José Goldenberg hablando de este tránsito de México a la democracia y bueno, cómo se ha ido construyendo. Decíamos hace rato, hablamos de la reforma que se hace ya en la presidencia de Ernesto Zedillo, y la importancia que tuvieron, bueno, ya existía el IFE, ya existía el Tribunal Electoral, pero todavía teníamos un IFE con una presidencia emanada del propio gobierno, que fue, si no me equivoco, el último Carpizo, Jorge Carpizo. Pero bueno, se da esta reforma donde se da también un paso fundamental donde ya el gobierno en turno saca las manos y se convierte en un instituto verdaderamente ciudadanizado, y que en su momento te corresponde a ti presidirlo, ¿no? Sí, así fue. Fue un tránsito también bastante importante. Sí fue un tránsito, yo digo muy importante, porque recordemos, el IFE se funda en 1990. Sí. Y en efecto está presente, lo preside el secretario de Gobernación, hay representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los partidos políticos,
Y ahí se introducen consejeros magistrados, que eran electos por la Cámara de Diputados a 2/3 partes a propuesta de los propios partidos. No, del presidente de la República. No, del presidente De la República. Bueno, era ya una conformación mucho más equilibrada que la Comisión Federal Electoral. Sí, Y yo estoy convencido que el IFE, que hizo las elecciones de 91 y de 94, hizo una muy buena labor. Es decir, ya no hubo conflictos postelectorales por el cómputo de los votos. Sí, yo recuerdo por ahí Carpizo hizo un pequeño texto donde hablaba etapa por etapa, pues decía, pues ahora sí ya no cabe la tranza, ¿no? Pues ahora sí, ¿dónde cabe la por tranza? ejemplo, a mí me tocó estar, porque yo entré al IFE como consejero ciudadano en 1994. Vale la pena recordar, esas elecciones ya estaban en curso cuando se produjo el levantamiento del ZLN y después el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Sí, fueron unas elecciones súper tensas, eléctricas, había mucha preocupación pública. Entonces, en esa circunstancia hubo una reforma que sustituyó a los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos. Y en esa operación nos nombraron a 6 consejeros. Recuerdo a Miguel Ángel Granados Chiapas, Santiago Krill, José Agustín Ortiz Pinchetti, Fernando Certuche, Ricardo Pozas y a mí. Y el que presidiera el doctor Carpizo, que hizo, desde mi punto de vista, una labor fantástica. Y sobre la marcha se hicieron una serie de ajustes y reformas e iniciativas del Consejo General del IFE para que esas elecciones salieran bien. Y creo que las elecciones salieron bien. Sí, dentro de todo lo traumático hubo al final, es decir, porque hubo una convergencia de los partidos y sus candidatos que firmaron un acuerdo en donde se comprometían a impulsar una serie de cambios que dieran garantías de imparcialidad y transparencia a todos. Y eso funcionó. Pero creo que la presencia del secretario de Gobernación como, digamos, presidente del Consejo General del IFE, seguía arrojando esa sombra de que el gobierno era el que estaba encargado de las elecciones. Entonces, en la reforma del 96, los propios partidos políticos y el gobierno llegaron a la conclusión de que había que excluir a un representante del gobierno. Y a partir de ahí, solo los nuevos consejeros, que ahora se llamarían consejeros electorales, que eran 8 y un consejero presidente, eran los que iban a tener voz y voto. Y en esa circunstancia me tocó a mí, digamos, ser el consejero presidente del primer, no del primer IFE, pero sí del primer IFE sin la presencia del secretario de Gobernación, ¿no? Eso sí. Y yo creo que la experiencia para ustedes también era una experiencia de mucha tensión, de mucha presión, porque implicaba un gran reto y un gran riesgo de que las cosas realmente funcionaran para que luego no hubiera un desencanto de la ciudadanización. Claro. O sea, no era cualquier cosa jugársela en ese momento, porque igual podría, o estaba siempre latente, esa intención del gobierno de recuperar el órgano electoral. O sea, podía darse un desencanto o decir, ya ven, no pueden, ya ven, no saben. Afortunadamente no hubo esa actitud. Sí. Y yo quiero decir que en aquellos años hubo una actitud de colaboración muy importante de los diferentes gobiernos, es decir, del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales. Es decir, que hubo mucha colaboración. Y quiero decir que en lo fundamental también hubo mucha colaboración de los partidos políticos, así en plural, porque todos ellos estaban sentados a la mesa. Y qué bueno que estaban sentados a la mesa, porque podían vigilar y ver que las cosas se hicieran de manera correcta. Y cuando ellos detectaban algo, pues hacer una fórmula, digamos, de auditoría muy eficiente. Pero creo que se fueron afinando los instrumentos del proceso electoral y que al final pues fueron los ciudadanos en las urnas los que acabaron pues otorgando triunfos y derrotas a los diferentes actores, y que paulatinamente pues en el país nos fuimos acostumbrando a esta mecánica. Se vienen digamos, estos cambios, empiezan a dar cambios importantes en este lapso del que estamos hablando. El PRI empieza a perder capitales importantes, metrópolis importantes. Estados. Llega el momento en que Baja California se convierte en el primer estado que el PRI pierde con Acción Nacional, y se viene ya toda esta escalada de transiciones de un partido a otro. Pero sin duda lo que marca el gran paso en estos momentos es la derrota del PRI en la elección presidencial
del 2000. Simbólicamente sí, bueno, y políticamente también es muy importante, pero a ver, yo quiero ver esto como un proceso, porque hay mucha gente que cree que aquel 2 de julio del año 2000 fue como un rayo en cielo tranquilo. No. Es el producto de un muy largo proceso, que en efecto empezó de la periferia al centro y de abajo hacia arriba. Primero fueron municipios, lo que pasaba en los congresos locales, luego fueron estados de la República. Y ya cuando llegamos al año 2000, yo creo que la ciudadanía, en general, pues sabía que el voto contaba y se contaba. Ahora, había una enorme duda. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí sí que, como dicen que decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Es decir, mucha gente decía, sí, ya hubo cambios en los municipios, en los estados. Pero en el gobierno de la República, en la presidencia, eso es imposible. Nunca lo van a soltar. Eso no lo van a soltar. Bueno, existía aquella frase de don Fidel de llegamos a balazos, nos sacarán a balazos, ¿no? Entonces, Sí. había mucho escepticismo. Y entonces cuando sucedió, mucha gente lo vivió como si se tratara de un milagro y no lo era. Es decir, el Instituto Federal Electoral había pulido todas sus rutinas, pues para que en el momento en que los ciudadanos emitieran su voto, para que luego se contara con pulcritud. Porque y en el momento de contarse, pues... El propio PAN y el propio Fox lo vendieron como eso, ¿no? Como el nacimiento de la democracia. Yo no sé, yo pensaría que la primera elección, la del 91, pues fue tal vez la primera elección con mucho mejor calidad. 9 años Yo atrás, por eso hablo de un proceso. E incluso en mi lenguaje, que sé que mucha gente no comparte, yo lo que digo es que México vivió un proceso de transición democrática, es decir, hablo en pasado, y que eso sucedió entre 1977 y 1997, a través de 20 años. En esos 20 años, ¿qué sucedió en México? Fuimos capaces de deconstruir un sistema autoritario y de construir una germinal democracia, a través de 6 reformas electorales sucesivas. Primero, como ya decíamos, se le dio entrada a quienes no tenían cabida. Luego se construyeron las instituciones en materia electoral para inyectar la imparcialidad. Y al final de ese proceso, en 96, se crearon las condiciones de la competencia equitativas. Entonces, fue ese proceso de transición a la democracia el que nos explica la alternancia en el Poder Ejecutivo. No al revés. Es decir, esa es la desembocadura. Claro. Se crearon, ¿qué se crearon en esos años? Nuevas normas, nuevas instituciones, cambió la correlación de fuerzas. Es decir, México era cada vez un país no solamente más plural, sino que esa pluralidad estaba presente en sus instituciones políticas. Entonces, cuando llegamos al año 2000, pues la mayor parte de la gente votó por el candidato del PAN, Vicente Fox, y fue presidente de la República. Pero hay que verlo eso como una desembocadura de un proceso. Porque fue un triunfo no traumático en términos institucionales. O sea, si hubiera sido al revés, pues hubiera sido un cambio traumático. Pero todo esto que tú hablas de lo que se vino dando como esa transición, pues permitió que ganara y que ganara sin conflicto y que se le entregara el poder sin conflicto. Y fue muy importante, hay que decirlo, es decir, los votantes, los ciudadanos mexicanos le dieron el triunfo, pero fue muy importante la forma en que reaccionó pues el PRI, el gobierno, el PRD y en general la sociedad mexicana, ¿no? Es decir, en el sentido de que, pues bueno, si los ciudadanos votaron en un sentido, pues hay que respetar eso y no queda de otra. Y que igual, bueno, pues igual luego perdió Acción Nacional el poder. Ahora gobierna de nuevo el PRI, ahora vamos en el año 2018 unas nuevas elecciones y bueno, pues habrá partidos e incluso candidatos independientes que quieran aspirar a diferentes cargos de elección popular. Partidos llegaron, partidos se fueron. Bueno, ustedes aquí en Jalisco pues han vivido también fenómenos de alternancia, ¿no? Ha gobernado el PAN, ha gobernado el PRI, ahora entiendo que es una fuerza muy relevante, Movimiento Ciudadano en Jalisco. Bueno, pero eso pasa casi en todos los estados, no en todos, pero casi en todos. Pero ya no nos conflictúa como nos conflictuaba hace décadas un ambiente de este tipo. Bueno, porque además... Ya lo vivimos con mucha normalidad. Bueno, qué bueno que pronuncias esa palabra, porque eso es lo que la democracia quiere normalizar. Sí. ¿Qué es lo que quiere normalizar? Primero,
que la disputa entre las diferentes corrientes político-ideológicas que existan se dé en un marco institucional y de manera pacífica. Eso es muy importante. Sí. Y segundo, como decía Popper, pues que los cambios de gobierno se puedan dar sin el costosísimo expediente de la sangre, ¿no? Es decir, eso es lo que permite la democracia. Eso es lo que creo que a veces perdemos de vista y no valoramos. Tengo que hacer un último corte. Y ahora que regresemos, me gustaría que veamos un poco hacia futuro. Okay. Porque este desencanto del que tú hablas a veces está alimentado por otro tipo de visiones que no son las visiones de la democracia. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Continúo con José Woldenberg, hablando de esta transición lenta pero firme de la democracia mexicana, que pues, nos permite lo que platicamos hace rato, la normalidad en el cambio de gobierno. A veces me da la impresión como que nos vendimos el tema de la democracia, nos autovendimos el tema de la democracia en México como esos productos milagro que aparecen de pronto, que el agua de Tlacote, que la uña de gato, que la linaza de Canadá, que resuelven todos los problemas y que le quisimos adjudicar a la democracia demasiadas cosas. Pensamos que por la democracia se iba a acabar la injusticia social, la corrupción, la impunidad, la mala política, y le echamos de más, le cargamos de más a algo que nos iba a resolver que el que tuviera más votos gobernara. Y como tú decías, que eso iba a generar, por supuesto, ciertos cambios en la vida política y social, pero no iba a resolver todo. Tal vez eso ha hecho que los mexicanos de pronto tengamos esa sensación de desencanto de la democracia. Pero como se ha dicho muchas veces, no hemos encontrado otro régimen mejor para resolver este tipo de problemas. Tú comentabas algunos 4 factores que tú dices, bueno, tal vez por eso estamos desencantados. Pero a veces me da también la impresión de que todavía no hemos hecho andar al sistema político en su totalidad y hay quienes ya lo quieren cambiar. A ver, yo comparto lo que acabas de decir. Es decir, hubo una sobreventa de expectativas de lo que la democracia podía ser. Uh-huh. Se le consideró como la llave de todos los cambios. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué fue así? Entre otras cosas, yo creo por la propia dinámica de la disputa política. Es decir, si en los años 70, 80 y 90 creo yo que el eje de la disputa era democracia o autoritarismo, entonces pues es natural que quienes empujan o empujábamos por el lado de la democratización, pues señalábamos que ese era un requisito para todo lo demás. Uh-huh. Hoy podemos decir que quizá hubo esa sobreventa uh-huh. de expectativas. Pero lo que no hay que perder, y vuelvo al tema, es que la democracia sí resuelve en sí misma varios problemas. Y los dos que quiero insistir es la coexistencia y competencia pacífica de la diversidad política. Y eso lo estamos viendo. Uh-huh. Y la otra, pues poder cambiar el gobierno por vías institucionales y de participación de la gente. Este germinal régimen democrático sí lo está cumpliendo. Sí. Ahora, para todo lo demás, y para todo lo demás es la pobreza, la desigualdad, la falta de crecimiento económico, la corrupción, la violencia y, si se quiere, los problemas del agua y de la vialidad, etc. Para cada uno de esos asuntos se necesitan políticas específicas, porque no existen varitas mágicas a partir de la cual, digamos, como en una cadena, todo se resuelve. Y ahí es donde se requiere elaboración, donde se requieren políticas que enfrenten estos difíciles problemas, porque ahí también tenemos hay una simplificación, no solo en los medios, sino a veces entre los propios políticos y en ocasiones hasta en la academia, donde se ha empezado a instalar un discurso en el cual parece que los problemas no existen. Es decir, uh-huh. todo es culpa de unos políticos corruptos, tontos e ineficientes. Uh-huh. Hombre, si eso fuera, si así estuviéramos, pues, digo, casi la solución sería muy sencilla, pero no es cierto. Es decir, si uno piensa en los problemas de la educación o de la energía o los problemas fiscales del país o de su falta de crecimiento,
pues se dará cuenta que hay problemas realmente muy, muy difíciles, muy profundos, y que no los va a resolver la inercia, que se requieren políticas específicas para hacerle frente. Yo diría, así como México fue capaz de poner en su orden del día el tema de la democratización y a través de sucesivas reformas lograr ese objetivo, pues yo me creo, por ejemplo, que la gran falla de la convivencia mexicana es su desigualdad. A mí me gustaría que las propias fuerzas políticas, la academia, el periodismo, el mundo intelectual, pusiera, como se puso el tema de la democratización, el tema de la desigualdad, y a ver cómo vamos... Hacer la transición por la igualdad, así como hicimos la transición por la democracia, hay que hacer la transición por la igualdad. Porque ¿no? Pero no checársela acá este carril, ahora es otro carril diferente. Exactamente. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque mientras no atemperemos esas oceánicas desigualdades, México va a seguir siendo una sociedad cargada de tensiones muy fuertes. Insisto, como lo dice la CEPAL, cómo generar un sentimiento de pertenencia a un proyecto nacional, digamos, si las personas no se sienten incluidas. Sí. Suele usarse mucho esta metáfora del tejido social. Yo creo que México, su tejido social está totalmente destejido. O sea, somos una especie de archipiélago en donde hay clases, grupos, pandillas que no se reconocen mutuamente, que viven casi en países diferentes, distintos, parece ¿no? que somos... Y que sus intereses, su discurso, su comportamiento no solamente es distinto, sino en muchas ocasiones está cargado de rencor, de tensión, de malos humores públicos. Y parece que dentro de este ambiente ha ido permeando un discurso también peligroso, el discurso de la antipolítica, ¿no? O sea, ahora nuestro gran problema en México son los políticos y los partidos políticos. Entonces, todo lo que suene a antipolítico, estos políticos disfrazados de ciudadanos, estos movimientos disfrazados de independencia, pues que al final de cuentas, pues sí ponen en riesgo el discurso de la democracia, ¿no? No, sin duda. Hay un ensayista que yo he citado mucho, Andreas Schedler, que precisamente en un artículo exploraba cómo se construye el discurso antipolítico. Y él nos decía, es muy sencillo. De un lado están los políticos que aparecen como si fueran una clase homogénea. Una mafia, algo perverso. Exactamente. Y que son los portadores de todos los antivalores. Y del otro lado están los ciudadanos, que son la fuente de toda la virtud. Buenos. Y entonces surge un político antipolítico que dice, y yo represento a los ciudadanos contra los otros. Ahora, estamos viendo que ese discurso está haciendo estragos, incluso en sociedades democráticas como las europeas, como hoy sucedió en Estados Unidos. Es decir, que el discurso de la antipolítica se está asentando y que empieza a ser muy peligroso y muy corrosivo. Ahora bien, yo digo que el asunto es que cuando uno quiere estar en un cargo de representación no hay escape. El ciudadano que quiere ser presidente municipal o presidente del país, o diputado local o diputado federal, en el momento en que aparece en la boleta, ese ciudadano se está convirtiendo en un político, sí, claro, quiera o no. No hay salida. Y además, una vez que esté en la boleta, ese político, si quiere ser exitoso, va a conformar un partido. Es decir, partido en el sentido literal, es decir, una parte de la sociedad que se organiza para tratar de arribar a cargos aunque no públicos. tenga registro. Pero... Aunque no tenga, no, estoy hablando en términos sociológicos, porque la ley sí distingue entre partidos y candidatos independientes. Pero en estricto sentido, es una organización partidista, con las mismas lógicas de un partido. Y puede ser pequeña o grande, puede ser personalista o no, puede ser permanente o efímera, eso es otro asunto, pero que es un partido, es un partido. ¿No? Es decir, para decirlo de otra manera, no podemos ni debemos tratar de exorcizar de la vida pública ni a políticos ni a partidos. Tenemos que reconocer que si queremos democracia va a haber políticos y partidos. Ahora, sí vale la pena tener un contexto de exigencia para que la calidad de esos políticos, la calidad de esos partidos sea cada vez mayor, para que sus diagnósticos sean más sofisticados, para que sus propuestas sean viables, para que su interacción nos sirva al ciudadano del común a entender la magnitud de los problemas y cuáles son sus posibles soluciones. Eso, claro, por supuesto que hay que demandar, porque sí tenemos un déficit, yo lo llamaría de pedagogía política. Muy poca gente entendemos
qué es lo que realmente está jugando en cada reforma, en cada discusión en el Congreso, en cada iniciativa del presidente o del gobernador, ¿no? Pues desgraciadamente se me fue el tiempo. Quisiera agradecerte, José Waldenberg, por ayudarnos a hacer este repaso que creo que muchas veces se nos olvide y es peligroso que se nos olvide. La desmemoria siempre es cómo peligrosa. hemos ido construyendo esto y que, bueno, que entendamos que la democracia es una responsabilidad de todos y que la democracia se va construyendo. No es Así es. un momento en que ya se queda para siempre. Tenemos que seguir construyéndola y fortaleciéndola, no debilitando ni desbaratándola, ¿no? De acuerdo. Te agradezco y mucho por el eso. agradecido soy yo. Pues muchas gracias. Gracias.